Muy buenas y bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, en una semana en la que, como no, pues el tema central, vamos a hablar sobre todo de esa comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, en la comisión del caso Koldo, en la que durante más de 5 horas ha intentado dar explicaciones, ha respondido de aquella manera algunas de las preguntas de sus señorías, de los senadores, y enseguida vamos a preguntarle la opinión a nuestro director Álvaro Nieto. También vamos a tener con nosotros a Fran Serrato, que ha seguido al minuto esa comparecencia de Pedro Sánchez, y también a nuestra compañera Ketty Garat para hablar de esa comparecencia, pero de otras cuestiones que ha ido publicando en exclusiva esta semana en The Objective. Arrancamos ya. Y arrancamos, como siempre, saludando a Álvaro Nieto. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Pues, Encantado de estar aquí otra vez. la verdad que un día clave, una semana clave, era esperada esa comparecencia. En primer lugar, te voy a preguntar por un titular. ¿Crees que ha salido mejor o peor parado Pedro Sánchez? ¿Ha sabido salir airoso? A ver, yo creo que él ha quedado mal. Él ha quedado mal porque una vez más le han perdido sus formas, ¿no? O sea, es decir, es un tipo especialmente chuleta que ha faltado el respeto continuamente a esta comisión de investigación del Senado y a los propios senadores, ¿no? Cuando ha insistido todo el rato en que aquello era un circo, en que aquello era una comisión no de investigación, sino no sé qué ha dicho, bueno, ha usado otra palabra Sí, que ha ahora no utilizado recuerdo. circo, ha dicho que era un Bueno, circo. en cualquier caso, yo creo que le han perdido esas formas. Todo el mundo ha podido ver también un intento deliberado de esquivar las preguntas, alargando las respuestas y yéndose por los cerros de Úbeda, el típico filibusterismo parlamentario. Y yo creo que ha quedado mal en tanto en cuanto no ha sabido dar una explicación convincente a lo que se le estaba preguntando. Pero dicho lo cual, creo que el encorsetamiento y el modo en que se había planteado la sesión ha dificultado que se pudiera conseguir algo más de Pedro Sánchez. Es cierto que se le ha sacado una noticia importante, y es que ha confesado que él ha recibido pagos en efectivo, en sobres del Partido Socialista, y esto es una novedad y esto está muy bien que se haya sabido hoy, y para eso, entre otras cosas, era la comisión de investigación. Pero yo creo que el hecho de que los tiempos estuvieran tan tasados por grupo parlamentario y el hecho de que Sánchez pudiera extenderse lo que le diera la gana, al final han limitado mucho la capacidad de hacer preguntas y la capacidad de obtener de verdad petróleo de la comparecencia. Yo creo que hubiera sido mucho más útil, pero claro, entiendo que eso no está previsto en el reglamento, pues una comparecencia sin tiempos, o por lo menos en donde a cada grupo parlamentario le den al menos la posibilidad de hacer X preguntas, y el presidente del gobierno, bueno, pues si las quiere contestar corto o largo, pues que se extienda lo que estime oportuno, pero que por lo menos se le puedan hacer X preguntas todos y cada uno de los que intervienen, y que se pueda insistir en una pregunta si no te contesta la primera vez, ¿no? Pero bueno, es verdad que yo, que también he tenido que cubrir como periodista algunas comisiones de investigación ya hace muchos años, siempre me quedé con la sensación de que no servían para nada, porque es verdad que es muy difícil, pero sí que creo que en este caso era un ejercicio obligado. ¿Por qué? Porque el presidente del gobierno hasta este jueves no nos había dado ninguna explicación de ninguno de los casos de corrupción que le afectan. No habíamos conseguido que ningún periodista mínimamente importante le preguntase en una rueda de prensa o en una entrevista a propósito de ciertas cosas, de su mujer, de Ábalos, de Koldo, de Cerdán. Entonces, por lo menos hoy hemos podido asistir a una sesión en la que alguien le preguntaba algunas cosas más o menos incómodas y él, pues bueno, pues ha salido por donde le ha dado la gana. Pero por lo menos era necesario que existiera ese ejercicio que nos ha hurtado el presidente del gobierno durante todos estos años, ¿no? Y luego, en relación a los diferentes grupos parlamentarios, pues hombre, yo te diría que los partidos de la oposición han estado regular.
Yo no Eso te estoy... iba a decir, vamos también con la Sí, nota a la otra parte, porque en muchas comisiones siempre se suele criticar, bueno, dentro de esta comisión, varias de las personas que han ido allí a comparecer, pues se ha criticado también mucho la calidad de las preguntas de sus señorías, lo poco preparados que estaban en esta ocasión. ¿Qué te ha parecido? bueno, yo creo que se habían preparado lógicamente la comparecencia y han intentado, dentro de la rigidez del formato, han intentado hacer su trabajo, pero yo he visto mucho nerviosismo en los portavoces de los grupos de la oposición, fundamentalmente de Partido Popular y Vox y Unión del Pueblo Navarro. Lo que he visto, bueno, no ha estado mal, pero creo que les han perdido un poco los nervios, la situación. Era difícil, claro, tener enfrente al presidente del gobierno enrollándose y tener que cortarle todo el rato, Con pero a esa mí... risa nerviosa Claro, o irónica. yo entiendo que es complicado y que por supuesto no son periodistas y que lógicamente pues tienen otras formas de proceder y tal, pero bueno, yo esperaba un poquito más, Y luego lo que sí que me ha parecido absolutamente ridículo es, bueno, pues los grupos parlamentarios, digamos, que están en la mayoría sanchista o en el sanchismo, porque claro, ahí en realidad a lo que se han dedicado es aprovechar la ocasión para echar mierda sobre el Partido Popular. Bueno, por cierto, el presidente del gobierno también, cada vez que le preguntaban por algo, salía con algo de Feijóo o algo del Partido Popular, lo cual me parece sorprendente. Y bueno, y luego hay que subrayar también muy sintomática la ausencia del Partido Nacionalista Vasco, que ha Se ha decidido, borrado literalmente. claro, que ha preferido no participar en la comisión de investigación. Yo creo que está todo dicho con eso. O sea, ni siquiera son capaces de ir allí, hacer un paripé y preguntarle 4 cosas al presidente. En fin, en resumen, yo creo que es un ejercicio sano, democrático y necesario, porque para eso están los parlamentos, para controlar al Ejecutivo. Y creo que esto entra dentro de las funciones del Senado y del Congreso. Este ejercicio es útil. Es verdad que no ha sido muy productivo, pero creo que esto es necesario y en democracia tenemos que acostumbrarnos a que de vez en cuando el presidente del gobierno pues, se vea sometido a este tipo de situaciones. Y luego ya, respecto a The Objective, sí que quiero decir 2 cosas. Una, que he echado en falta algunas alusiones directas a The Objective por parte de algunos portavoces que tenían un poco a huevo, podríamos decir, en términos coloquiales, haber sacado allí una foto con los fajos de billetes de Ábalos en su escritorio de la vivienda oficial y haberle preguntado a Sánchez si él supo de aquellas imágenes, si él vio aquel vídeo que se grabó en marzo del 20, si por algo de aquello le destituyó en el verano del 21. Y luego, efectivamente, ha habido una alusión directa a The Objective, en donde el presidente del gobierno, con una magnífica pronunciación sobre un nombre que es complicado de decir, ha aludido a nosotros con dos frases que, hombre, que en el fondo es para sentirnos orgullosos, porque ha dicho que para el Partido Popular nosotros somos la Biblia. Efectivamente, probablemente seamos la Biblia para el Partido Popular y para muy buena parte de los españoles que consideran que este es el mejor medio de comunicación en este momento para informarse. Y luego ha aludido a nosotros de una manera indirecta, diciendo que éramos un panfleto digital o algo así por el estilo. Bueno, por lo menos no nos ha llamado el ojete, que es lo que nos suele llamar su ministro de Transportes en redes sociales habitualmente, y creo que ha sido hasta cierto punto elegante. El presidente del gobierno. Gracias por leernos, presidente. Que Bueno, yo creo que, vamos, no creo, sé, y te lo puedo asegurar aquí, se lo puedo decir a todos nuestros oyentes, que en la Moncloa este periódico se lee, se devora todos los días, pero a primerísima hora de la mañana, y nos sobran las pruebas y las razones para saberlo. Y nada, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, moleste a quien moleste, seguiremos publicando exclusivas como las que cada día pueden leer en nuestro periódico, y seguiremos dando munición para que unos y otros se enzarcen políticamente en el Senado, en el Congreso y donde haga falta. Antes, Álvaro, de ir con Fran, que ha estado siguiendo esas más de 5 horas de comparecencia, última cuestión. Estas comisiones, pues bueno, como has comentado, vale, sirven para lo que sirven, pero para el votante que tiene alguna duda sobre si seguir votando a Sánchez o no, o para el que no se crea todo lo que hemos ido contando en diferentes medios, está en la justicia, ¿sirve para convencer a alguien, a hacerle a alguien cambiar de opinión para uno u otro lado?
A ver, yo creo que hay que empezar diciendo que en realidad la sesión de hoy, que ha durado 5 horas y pico, en realidad la hemos seguido fundamentalmente los periodistas y los políticos, y que la inmensa mayoría de los españoles, pues lógicamente estaban haciendo otras cosas, porque para eso eran horas laborables, y los españoles pues estaban en otros sitios y haciendo su trabajo y sus funciones cotidianas, ¿no? No creo yo que se haya seguido con especial pasión o ardor la jornada de hoy, pero bueno, en cualquier caso creo que las opiniones sobre Pedro Sánchez ya están tan asentadas que me da la sensación de que no va a moverse un solo voto, porque el que odia a Sánchez ya le odiaba de antes y le va a seguir odiando, y el que adoraba a Sánchez pues lo va a seguir adorando, lamentablemente. Es decir, no es posible que nadie, no me da la sensación de que alguien vaya a poder cambiar su voto por lo que se haya escuchado hoy en el Senado. Y además tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, todas esas informaciones que The Objective ha sido pionero en ir publicando desde hace muchos años, en realidad para una parte de la izquierda son bulos, y por tanto, una vez que tú consideras un bulo todo lo que vamos sacando nosotros, es que te da igual lo que saquemos, te da igual las fotos que enseñemos, los vídeos, las grabaciones, da igual, porque tú ya tienes un prejuicio creado sobre ese medio de comunicación y sobre ese tipo de informaciones. Y déjame que diga, para terminar, dos cosas que yo creo que son fundamentales y que van al fondo de lo que ha dicho Pedro Sánchez, que yo creo que conviene que lo recordemos aquí y que todo el mundo las tenga en cuenta. Pedro Sánchez ha dicho en reiteradas ocasiones que él toma medidas cuando ve que la policía detiene a Koldo García. Pero claro, la policía detiene a Koldo García en enero-febrero del año 24. No sé si fue finales de enero, principios de febrero, pero vamos, en el año 24. Pero es que es falso que Sánchez no supiera nada hasta ese momento. Y es en ese momento cuando él le pide el acta de diputado a Ábalos y tal. Sabemos que es falso, y entre otras cosas sabemos que destituye a Ábalos del gobierno en el verano del 21 y le echa de la Secretaría de Organización del PSOE. Pero es que no solo tenemos toda la información que sobre todo Ketty Garat ha ido contando desde el otoño del 21, sobre todo lo de las prostitutas, todo lo de los gastos excesivos, todo eso salió en The Objective, sobre todo desde noviembre del 21. O sea, que no nos puede vender la moto de que él se entera en enero del 24. Pero es que además hay que decir que el señor Sánchez, cuando destituye a Ábalos, es perfectamente conocedor de la corrupción de Ábalos, porque, entre otras cosas, está publicado en Voz Populi, periódico que yo dirigía, el 14 de abril del 20, está publicado el caso Soluciones de Gestión, que es el caso Mascarillas, que es precisamente el que inicia todas estas investigaciones. Entonces, el caso Mascarillas era una noticia a 5 columnas de un periódico digital más o menos relevante de España el 14 de abril del 20. Por tanto, no me puedo creer, y no nos puede hacer creer Sánchez, que no supiera nada de que Ábalos era un corrupto, porque le publicamos sobradas pruebas en sucesivos días de que le acaban de dar un contrato sanitario, bueno, varios contratos sanitarios, a una empresa que no existía, que no tenía experiencia comprando material sanitario, que prácticamente no tenía trabajadores, que nadie conocía, en fin, que nos habían tomado el pelo, y se lo destapamos y se lo descubrimos. Es más, en enero del 20 también le destapamos en el mismo periódico, el equipo que yo dirigía, el escándalo del Delsigate, que también ha derivado en todas estas investigaciones. Entonces, no puede sostener Sánchez, sin que pensemos que es un mentiroso, que él no supo nada hasta enero del 24. Mire usted, para empezar, ¿por qué destituyó a Ábalos? Que nos hemos quedado todavía sin saber por qué. Y en segundo lugar, no me venga con milongas. Usted era conocedor de que eran una panda de ladrones desde abril del año 20. Otra cosa es que no quisiera darse cuenta, o otra cosa es que a lo mejor parte de esos negocios usted no solo tenía conocimiento, sino que participaba directa o indirectamente en ellos, presuntamente siempre, por supuesto. Y quizás por eso, y eso lo contó Ketty Garat en este periódico, unos meses más tarde, cuando
va a destituir a Ábalos, le echa en cara en la reunión de, oye, José Luis, es que estás yendo por libre. Eso son noticias que ha publicado aquí que Ticará. Entonces, cuando le reprochan que es que está yendo por libre, es que probablemente Ábalos ha visto que había la oportunidad de enriquecerse al margen del partido y del gobierno y aprovechó todo lo que pudo. Y otro dato que te voy a dar, el famoso vídeo del que hemos sacado fotogramas en este periódico con los fajos de billetes, con las lechugas, con los soles y con las chistorras en el despacho del ministro, ese vídeo está grabado en marzo del 20. Marzo del 20. Y Sánchez sigue sin decirnos si tuvo conocimiento en aquel momento o posteriormente de la existencia de ese vídeo. Porque hay que recordar que nosotros hemos publicado sobradamente que fue advertido en numerosas ocasiones, entre otras personas, por el propio gerente del partido, que fue a Moncloa a decirle que Ábalos se estaba pasando con los gastos y que estaba llevando facturas por más de 9.000 euros mensuales. Entonces, hoy Sánchez en su comparecencia pretendía hacernos creer que él no sabía nada de nada hasta que la UCO intervino y detuvo a Koldo, falso, y encima ha dejado, por supuesto, sin responder a las preguntas clave de si tuvo conocimiento en algún momento de todo esto, pero es que tampoco los portavoces de la oposición han sido hábiles en ponerle frente al espejo y decirle, oiga, pero vamos a ver, ¿usted no leía la prensa en abril del 20? Es que lo tiene muy sencillo. Claro, es que es muy sencillo. Oiga, usted no sabía nada. Usted del caso Vacaría no sabía nada, pero si estaba publicado en prensa, usted tiene tropecientos mil asesores en Moncloa, alguien le haría un resumen de prensa explicándole esto. Y usted cuando vio la noticia de que le acababan de adjudicar ustedes 3 contratos a dedo a una empresa de Zaragoza de pacotilla, usted no se preguntó aquello qué narices era, no preguntó a Ábalos por qué se le daba ese contratazo a esa empresa. Entonces, claro, a mí lo que me sorprende es que falta un poco de memoria y falta un poco de habilidad. Pero bueno, confiemos en que algún día Pedro Sánchez nos dé una entrevista de Objective y podamos preguntarle todo esto. Seguro que sí, Álvaro. Vamos a seguir confiando. Vamos a llamar a Fran. Gracias, Álvaro. Fran Serrato, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Un placer estar de nuevo aquí contigo, Rocío. Un día muy intenso el que has tenido, más de 5 horas de comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, siguiendo al detalle, junto con nuestra compañera Paloma Cervilla, pero es que han sido, ¿cuánto exactamente, Fran? Pues han sido casi 5 horas y medias, más que una sesión de la comisión, parecía una condena, porque realmente ha habido muchos parones, ha habido un tenso y bronco debate, y bueno, no es agradable tampoco informar cuando hay tantas peleas, hay tanto tumulto y tantos cortes de voz, que realmente hay ocasiones en las que no se escucha ni se puede llegar a discernir la información. Entonces es un trabajo muy arduo porque tienes que estar 5 horas y media, la duración de la comisión, centradísimo, sin perder ni un solo detalle, para que luego nuestros lectores puedan tener toda la información al alcance, y creo que hemos hecho un gran trabajo, es feo que yo lo diga, pero bueno, ahí ha salido a reducir el nombre de The Objective, que según el señor Pedro Sánchez es la Biblia. Somos la Biblia. Claro. Fran, para el Partido Popular, y como decía Álvaro Nieto, y para una gran parte de españoles de este país que creen, obviamente, y leen, y nos leen todos los días, y se están enterando los últimos 4 años de todo lo que sucede en este país. Además, ha sido, evidentemente, como no podía ser de otra manera, una comisión. Tú que sueles seguir comisiones de este tipo, bueno, llevas siguiendo la comisión del caso Koldo desde que se inició, evidentemente, muy seguida. El despliegue mediático ha sido brutal, con muchos periodistas acreditados. Sí, normalmente los periodistas que seguimos estas comparecencias se suele entrar en la sala donde se está llevando a cabo la sesión, que es normalmente en la sala Clara Campoamor, y en esta ocasión la sala Clara Campoamor se ha quedado pequeñísima, de hecho ningún periodista ha podido acceder a ella, y se ha habilitado un espacio, la sala Europa, que es un espacio donde hay diferentes comisiones, sesiones de los senadores, y bueno, estaba lleno de periodistas, estaban llenas los pabellones, las habitaciones, todas las salas contiguas, la de prensa por supuesto. Yo creo que 300 periodistas seguro, entre cámaras, plumillas y redactores de radio y televisión, seguramente habría.
Vamos al contenido, Fran, porque ha sido, pues como dices, evidentemente no se esperaba otra cosa, fuese bronca, que se cortase, pero las respuestas del presidente, pues muchas han sido respuestas con evasivas, con no sé. ¿Cómo describirías lo que ha contado el presidente? Sí, Sánchez ha hecho unas 40 evasivas, ha repetido muchas veces no me consta, no tengo información sobre ello. Creo que Sánchez realmente en el relato, en la puesta en escena, ha tenido un notable éxito porque sus respuestas yo creo que han llegado a la ciudadanía y ha trascendido el mensaje que podía dar. Ya desde Moncloa advertían en los días anteriores que este sesión de la comisión no era para ganar, sino que había que ir a empatar, y es precisamente lo que se ha hecho, porque aunque ha ganado en las formas, en la puesta en escena, en el relato, yo creo, en mi humilde opinión, que en el contenido le ha faltado bastante firmeza. Ha estado cauteloso porque evidentemente pues está obligado, ¿no?, a decir la verdad. En un supuesto caso a posteriori se le puede complicar mucho las cosas si se demuestra que varias cositas hay, ya hablaremos más adelante, que lo que ha dicho no es del todo cierto. Exactamente, un compareciente tiene la obligación de decir la verdad, porque si no lo hace, la mesa de la comisión puede derivar estas palabras que creen que no han sido realmente las reales a la Fiscalía, y entonces la Fiscalía puede abrir unas diligencias, una investigación, aunque realmente los últimos comparecientes que han ido y que han mentido, según los grupos parlamentarios de la oposición, no ha pasado de momento nada, y ha habido ya un par de llamadas al orden en ese sentido. Pedro Sánchez lo que ha hecho es, va a una comisión de investigación donde reconoce que ha recibido dinero en efectivo de las liquidaciones de pago del Partido Socialista. Sin embargo, se sobreentiende que cuando una persona va a dar explicaciones, lleva la documentación o la información completa para expandirla o para difundirla ante los senadores, que es una cosa muy seria, porque son los representantes públicos. En esta ocasión, Pedro Sánchez ha dicho que no recuerda las veces que cobró en efectivo. Sí recuerda que ninguna fue por encima de los 1.000 euros, que es, por cierto, el límite legal que se estableció en julio de 2021. Tampoco recuerda la última vez que cobró en efectivo, pero curiosamente sí recuerda cosas que pasaron en 2017, 2018, 2019, y por tanto ha habido una cierta sorpresa entre muchos dirigentes, entre diferentes senadores de varios grupos, porque nos han creído la explicación del presidente del gobierno, porque esto era tan fácil como pedirle al Partido Socialista, a Ferraz, un partido que él dirige, pues esas anotaciones, estos justificantes que hay sobre los pagos que recibió en metálico. De hecho, el Partido Socialista ha remitido varias veces al Tribunal Supremo esta información sobre Cerdán, sobre Ábalos, sobre Koldo. Vamos, Fran, con algunas de las cosas, pues, más polémicas o que se pueden cuestionar de las palabras de Sánchez, como que no sabía el presidente que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, no podía pisar el Estado español. Bueno, de hecho, el Partido Popular, el portavoz del Partido Popular, Alejo Miranda de Larra, ha sacado una documentación, una respuesta del gobierno en la que se deja claro, se puede observar que el gobierno, previamente a que llegara Delcy Rodríguez a España, que por cierto no pisó, parece ser, territorio europeo, estaba advertido el gobierno de las sanciones impuestas a la vicepresidenta de Venezuela y al lugarteniente de Maduro. Sánchez ha dicho, que en esos días se estaba celebrando en Madrid, o se iba a celebrar en Madrid, la Feria Internacional del Turismo más prestigiosa, que es Fitur, y que parece que podría venir en ese vuelo a visitar Fitur con el ministro de Turismo de entonces, aunque, claro, se le impidió, cuando se supo esto de la sanción, se le impidió bajar del avión, se le dijo que lo más recomendable era darse la vuelta, y esas son las explicaciones de Sánchez. Que venía a Fitur y que venía de turismo a Madrid. Sánchez ha dicho que muchos presidentes o muchos mandatarios, dirigentes internacionales, vienen a España sin que digan nada al gobierno, y que parece ser que este viaje no estaba organizado, o eso ha querido hacer entrever el presidente.
Bueno, pues ya saben, pueden leer todo lo que se ha publicado en The Objective durante estos años para que desmonta literalmente, ¿no? Esa declaración del presidente del gobierno. Más cosas, Fran. También ha hablado de su relación con Koldo. La ha tachado directamente de anecdótica, le quita mucha importancia al presidente del gobierno. Justamente, Pedro Sánchez ha dicho que, bueno, que él recuerda muy pocas conversaciones con el asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, que su relación era anecdótica. Sin embargo, como hemos publicado en este periódico en diferentes ocasiones y esta semana también, Koldo fue la persona que custodió los avales para que Sánchez se volviera a presentar como candidato a la Secretaría General en 2017, después de que lo despojaran del cargo, que él dimitiera por todos los problemas que sabemos ya que produjo esta presión de muchos socialistas para que se votara a favor de la investidura de Mariano Rajoy. Bueno, Koldo también tiene diferentes fotos con Pedro Sánchez, como hemos publicado en este periódico, y precisamente en la información que hemos sacado estos días, el propio Pedro Sánchez, ya en 2014, un mes antes de que fuese secretario general del Partido Socialista, le dedica un post en Facebook a Koldo con unas palabras muy bonitas. En su libro también. En su libro, o sea, que Koldo parece ser que no era tan anecdótico porque aparece muy de lleno en sus publicaciones, en su vida, en su recorrido político y también en su libro. Pues de momento van dos. También ha hablado sobre Leire, sobre la conocida fontanera del PSOE. Vamos, le han preguntado. ¿Qué dice? Bueno, él dice que no le consta ningún tipo de encargo a Leire Díez. Nosotros ya publicamos hace semanas, te voy a decir incluso meses, que parece ser que todo el entramado de Leire Díez surgió en los días de reflexión de Pedro Sánchez cuando imputaron a su esposa Begoña Gómez, que por cierto está procesada por 5 delitos a puertas de juicio, quizás, o parece ser que con jurado popular, y bueno, parece ser que esos días de reflexión Pedro Sánchez estaba muy preocupado y su número 3, Santos Cerdán, recibió a Leire Díez, a Pérez Dolcet y a otra periodista en su despacho en Ferraz y les pidió, pues bueno, algunas cuestiones relativas a rascar un poco sobre todo las cloacas del Estado. También le han preguntado por Aldama y misma respuesta, no sabe nada. Con Aldama dice que no recuerda cuándo lo conoció y tampoco recuerda si tiene mensajes de WhatsApp con él. Y Fran ha sido muy crítico con la propia comisión, ¿no? Lo ha tachado de circo, se reía, veíamos a un presidente del gobierno pues altivo, ¿no? Como suele estar en otras ocasiones, riéndose y pues bueno, directamente eso, diciendo que esta comisión era un circo. Bueno, los socialistas, los senadores socialistas desde el inicio de las comparecencias, ya van 91 con Sánchez, siempre están repitiendo que esta comisión no vale para nada, que siempre llama el PP por su mayoría absoluta a los mismos y que más que una comisión de investigación es una comisión de crucifixión. Lo dicen así literalmente, ¿no? En esta ocasión, pues Pedro Sánchez ha ido un poco más lejos y ha calificado de circo lo que estaba sucediendo y bueno, realmente yo creo que a efectos prácticos este tipo de comisión no sé si va a dar para mucho, si va a servir para mucho, pero sí mediáticamente es un filón porque los grupos parlamentarios se lo guisan, se lo comen para salir las tertulias en las televisiones y que esa es mi opinión. Sigue dando horas y horas de tertulia. Hemos hablado con Álvaro, ¿no? Un poco de la nota que poníamos y la valoración que poníamos a la intervención de Pedro Sánchez y también a sus señorías, a los que han ido preguntando. Vamos ya por último con el Partido Popular porque ha retado, ¿no?, al presidente del gobierno a un careo pues con Ábalos y con el señor Aldama. Sí, bueno, porque Miranda de Larra, el portavoz del Partido Popular, ha hecho una serie de preguntas diciendo cosas que dijo Aldama en su momento, que había 128 adjudicaciones públicas manchadas por la trama Koldo, cuestiones de este tipo, que había pagado a cierta gente y tal. Y Sánchez ha negado, ha dicho que no le constan ciertas cosas, ciertas cuestiones, y por tanto el Partido Popular se ha animado y le ha dicho que sí sería capaz de hacer un careo con Aldama y con Ábalos. El presidente del gobierno ahí ha evitado un poco, ha regateado, ha hecho un quiebro tremendo, más propio de los Sanfermines, que por cierto, Navarra ha estado muy presente, ha estado muy bien la senadora María del Mar Caballero de UPN, porque lo ha tenido acorralado más que ningún otro senador, y a mí me ha parecido la mejor valoración, como estábamos hablando de ello, creo que ha sido de ella,
porque ¿sabes qué pasa? Que hay muchos senadores que intervienen y se pisan muchas veces las preguntas. También María del Mar Caballero ha sido la primera y ha tenido ese efecto sorpresa. Ha habido un bronco debate entre ellos, que Eloy Suárez, el presidente de la comisión, ha tenido también que intervenir, y bueno, yo creo que ha dado juego, y yo creo que esto es un Madrid-Barça, otro clásico que hemos podido vivir esta semana. Fran Serrato, pues compañero, enorme trabajo, gran trabajo, y ahora pues a seguir contando las cosas y a descansar hoy un poco, porque la verdad que vas a soñar con tanta comparecencia. Gracias, compañero. Un placer. Ketty Garat, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, compañera? ¿Cómo estás tú? Ajetreada, ¿no? Pues bien. Para variar. Bien, no te lo cuento. Para variar ajetreada, porque esta señora, ya saben ustedes, la conocen de sobra, los que la ven por nuestro vídeo de YouTube, por la televisión, por las tertulias, la leen todos los días en The Objective y la llevan siguiendo muchos años en otros medios, también en Libertad Digital, en el radio, en muchos medios. Bueno, pues saben que Ketty Garat no para, pero es que los últimos meses, los últimos años y las últimas semanas están siendo de absoluta vorágine informativa. Y esta última semana, pues bueno, era un poco la guinda del pastel, una cita muy esperada del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, en el Senado para dar explicaciones pues, de todo lo que venimos publicando en The Objective, de toda la investigación judicial que se está haciendo y se está llevando a cabo y afecta a personas muy cercanas a él y a su gobierno, todo lo que llevan publicando el resto de medios. Ya hemos estado hablando con Álvaro Nieto y Fran Serrato sobre lo que ha dado de sí esa comparecencia de Pedro Sánchez, pero ha habido una alusión muy directa a este periódico y una alusión muy directa a algo que contamos en este periódico sobre el exgerente, ¿no?, del Partido Socialista. A esa información que contamos hace 2 semanas en referencia a la visita que había realizado el gerente del partido, Mariano Moreno, a Moncloa para ver a Pedro Sánchez y alertarle sobre los gastos elevados de José Luis Ábalos y gastos manipulados en Ferraz 70. A todos nuestros oyentes, telespectadores, lectores les sonará esta historia porque la venimos contando en The Objective desde hace 4 años, desde noviembre de 2021 es cuando nosotros empezamos a hablar ya de los gastos, las facturas, los tickets duplicados, manipulados, las comidas que Ábalos tenía el mismo día en 5 puntos del mapa al mismo tiempo, una en Valencia, otra en Madrid. Pero claro, aquí damos un salto más porque siempre hemos señalado, de hecho la primera exclusiva que dio este periódico en relación a este caso fue precisamente el cese del gerente Mariano Moreno el 18 de octubre de 2021, pero ahora damos un salto más, que es básicamente esa visita que se produce en el Palacio de la Moncloa después de una conversación que Mariano Moreno mantiene con Santos Cerdán. Santos Cerdán, sustituto de José Luis Ábalos en la organización del Partido Socialista, es la persona pues que pide a Pedro Sánchez cesar al gerente porque no le estaba dando información sobre los gastos de José Luis Ábalos. En esa conversación que tiene Mariano Moreno con Santos Cerdán, le dice: José Luis Ábalos se está pasando con los gastos. ¿Qué le contesta Santos Cerdán? Bueno, pues le dice: a mí que me cuentas, habla con tu secretario general. Y él es lo que hace. Mariano Moreno acude al Palacio de la Moncloa a hablar con el secretario general. Y sabemos que fruto de ese encuentro en el que le cuenta precisamente todas estas facturas manipuladas, duplicadas, elevadísimas, con costes de o gastos de 9.000 euros mensuales, como bien aparece luego recogido en el informe de la UCO, porque esto es lo que tiene la verdad, que uno se anticipa, pero al final la verdad acaba saliendo y se acaba confirmando. Mal que le pese al presidente del gobierno, que habla de tabloides digitales. Bueno, pues estos tabloides digitales y de la es Biblia, precisamente, bueno, pues un poco Biblia sí que somos, porque desde luego lo que es los augurios se han producido y se han confirmado absolutamente todos los que hemos ido publicando, con lo cual entiendo precisamente ese nerviosismo por parte del presidente del gobierno, que no ha querido decir nada, no ha querido ni confirmar ni desmentir, aunque básicamente el silencio o su silencio lo que es una confirmación, porque quien calla otorga, y porque básicamente no puede negar que exista un encuentro que consta en el registro de visitas del Palacio de la Moncloa, porque las visitas que se producen en Moncloa se registran, algunas en la lista VIP, otras en el registro oficial, pero constan todas, y por lo tanto no puede mentir en sede parlamentaria, aunque alguna mentirijilla ha soltado. Yo creo que esta información es muy relevante, no solo por la visita en sí, que claro, la traducción de esa visita, y este es el motivo por el que el presidente no se pronuncia, es que Pedro Sánchez
como contamos hace 4 años, sabía todo lo relativo a los gastos de José Luis Ábalos, a las andanzas de José Luis Ábalos con prostitutas, y ese es el motivo real por el que le cesa. Por eso no puede ni quiere confirmar esa noticia que dimos en The Objective hace 15 días y que sigue teniendo y tendrá más recorrido, porque de lo que estamos hablando aquí es precisamente de todas esas facturas, esos tickets y esos gastos que validó Mariano Moreno como gerente del partido, pero no es el único. Claro, es que no es el único, es que son varios los que han visto esas facturas y bueno, han dado visto bueno a este tipo de negociación que bueno, tal y como cuentas también en tus artículos, en una de las piezas que has contado esta semana en exclusiva, es que Ábalos coló en Ferraz tickets de personas ajenas al PSOE que iba recopilando Koldo García y que era como una especie de acuerdo, ¿no?, al que había llegado precisamente con el exgerente para cobrar una especie de sobresueldo porque se quejaba de que cobraba poco, de que no le llegaba. Ahora entendemos, claro, con esta vida, pues claro, no le llegaba. Aquí, como en todo, hay que contar que contamos hace 4 años y cuál ha sido la evolución de esta noticia. Lo digo para que nadie se pierda. Lo que contamos hace 4 años eran esas facturas, tickets como recogidos del suelo. De hecho, casi eran recogidos del suelo, tickets duplicados, de facturas de comidas en sitios diferentes, uno en Madrid y otro en Valencia el mismo día, todas imputables a la organización del Partido Socialista y a José Luis Ábalos, y los presentaba Koldo García. Y eso había generado una alarma en la quinta planta de Ferraz entre las secretarias, y hablamos entonces de Celia Rodríguez y de Covadonga San Pedro, las 2 secretarias adscritas a la organización del partido, que son una de ellas, Celia Rodríguez, la que ha declarado esta semana ante el Tribunal Supremo, las que entregaban precisamente la administración del partido toda esa facturación, luego recogían los importes, los sobres con esa especie de sobresueldos, que será el pacto al que llega Mariano Moreno con José Luis Ábalos, complementa tu salario presentando gastos, y luego se los devolvían a Koldo García, avisaban a través de Patricia Úriz o a través de su marido Koldo García para que vinieran a recoger a través de un motorista o ellos personalmente esos sobres con dinero que tenía guardados Celia Rodríguez en el cajón. Lo que contamos ahora es un paso más. ¿Por qué es un paso más? Porque ya no estamos hablando de que a José se le fuera la mano, como dicen ellos, en relación a el nivel de vida, a los gastos, a que vivía a todo tren, que es lo que nos contaban antes. Es que aquí lo que se esconde es un presunto delito de blanqueo de capitales. ¿En qué sentido? Lo que contamos básicamente hoy es que Koldo García tenía acuerdos con una red de restaurantes en los que era asidua la trama, se reunían de manera frecuente en esos establecimientos, y allí pues habían llegado a un pacto de que los recibos o los resguardos de comidas y de consumiciones que la gente nos reclamaba y que los dejaban en las mesas, ese establecimiento se los entregaba a Koldo García para que lo pudieran entregar en Ferraz 70 como gastos, que no eran consumiciones de personas directamente del partido, sino de personas ajenas al Partido Socialista, pero todas en esos mismos restaurantes. Pero no era coger facturas del suelo, imaginaros a Koldo cogiendo facturas del suelo, era algo un poco más elaborado, más sofisticado, Eso es. Firmar un acuerdo con estos restaurantes donde la trama se solía reunir. Esto es relevante porque, lo que nos cuentan también fuentes policiales es que esto es un modus operandi que él importa de Navarra. Él era un colaborador, Koldo García, de la Guardia Civil en Navarra, en la comandancia de la Guardia Civil, y que ese sistema, en los ámbitos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se utilizaba en ocasiones para pagar a confidentes cuando se gastaban los importes de los fondos reservados. Con lo cual esto es un sistema, insisto, sofisticado, propio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que atribuyen a Koldo García, que era su colaborador. Pero es relevante sobre todo porque nos permite dar un paso más en esa investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Socialista y la opacidad que había en la contabilidad del partido.
más allá de la declaración de Pedro Sánchez en una comisión parlamentaria en la que cada uno, pues evidentemente juega su papel, y él creo que se destaca más por los silencios o por las mentiras que ha podido vertir en esa comisión parlamentaria que por la verdad que no quieren reconocer, porque el Partido Socialista lleva 4 años intentando ocultarla. Lo relevante yo creo que es precisamente este tipo de informaciones que encajan a la perfección con lo que pasó ayer en el Tribunal Supremo, en la declaración que presta el Celia Rodríguez, pero sobre todo el gerente del partido ante el magistrado instructor del caso, Leopoldo Puente, en la cual hasta en 4 ocasiones el instructor muestra su perplejidad por el sistema tan opaco que había en la organización del partido con estos gastos. Si es que todo esto que estamos contando, de manera muy, muy sutil, se puede deducir de la declaración de ayer, porque aunque no son tan explícitos, hay un momento concreto que Leopoldo Puente le pregunta a Mariano Moreno, pero usted me está diciendo que no se comprobaba en ningún momento, ya no solo las personas a las que iba a parar el dinero de los gastos, sino que los que presentaban las facturas y los tickets eran precisamente los consumidores de ese tipo de servicios, de esas consumiciones, de esas comidas. Y Mariano Moreno le confirma que no hay ningún control al respecto, que en ese momento no se hacía, no se comprobaba. Es el momento en el que Leopoldo Puente muestra su estupor y le dice, pero esto entonces es que no había ningún mecanismo de control en el Partido Socialista. 4 veces sucede esto. Esto es relevante, ¿por qué? Porque mecanismo de control en términos judiciales, que no exista un mecanismo de control, es sinónimo directo de sospecha de presunta financiación irregular del Partido Socialista. O la antesala de ello, responsabilidad civil de la personalidad jurídica que es el Partido Socialista como ente, como estructura, como organización. Y yo creo que esto es de una extremada relevancia, porque hay que recordar que el pasado 4 de octubre el Partido Popular solicita precisamente los resguardos de toda la facturación de José Luis Ábalos en Ferraz 70. El magistrado instructor el viernes de la semana pasada dice que no ha lugar, sin perjuicio de que a medida que vaya avanzando la investigación, la instrucción, se considere adecuado o apropiado solicitar precisamente al Partido Socialista esos resguardos. Yo creo que este es el momento en el que se considera relevante. Y aquí hay que recordar, también retrotrayéndonos al pasado, que este periódico lleva 3 años en una en sede judicial, en una instrucción judicial derivada de la querella que interpuso José Luis Ábalos contra este periódico, contra The Objective, contra su director Álvaro Nieto y contra mí misma, solicitando precisamente esas facturas y solicitando precisamente esos resguardos. El Partido Socialista nunca los ha querido entregar. Lleva ocultando los tickets de José Luis Ábalos desde el principio. ¿Por qué? ¿Qué podría aflorar? Precisamente lo que contamos en la información de hoy. No, 2 cosas. Primero, que no cuadran los importes. Segundo, que los gastos responden a un mismo restaurante. Y segundo, que son gastos que no pueden ser imputables a personas del partido, porque a lo mejor las personas del partido a las cuales se están imputando esos gastos ni siquiera estaban en Madrid, según se puede comprobar en la agenda oficial del ministro y de su equipo en esas fechas concretas. Y yo creo que esto es de extremada relevancia, con lo cual ya te anticipo, Rocío, si me dejas hacer un pronóstico más allá de contar nuestras noticias, que yo creo que esto lo que está es presagiando que en algún momento se va a solicitar precisamente esos resguardos, esos tickets, esos recibos, para comprobar realmente si aquí ha lugar ya a una solicitud para investigar al Partido Socialista por un presunto delito de blanqueo y, en consecuencia, a imputar con posterioridad, en el caso de que se confirme todo esto que estamos contando, al Partido Socialista por presunta financiación ilegal. Que es algo que, ya que estamos con el pronóstico, ¿crees que podría pasar antes de que acabe este año? ¿Es algo que puede ser inminente? Yo no lo descarto. Yo creo que eso es un escenario que va a llegar. Creo que ayer se avanzó mucho y que los árboles no nos impidan ver el bosque, más allá de teatrillos parlamentarios por parte del presidente del gobierno y por parte del gobierno. Lo relevante es lo que pasó el miércoles en sede judicial, en el Tribunal Supremo, y yo creo que después de eso se ha dado un paso de gigante en esa investigación que cerca cada vez más al Partido Socialista, a mi juicio.
Has hablado de un restaurante, fundamentalmente. Es un restaurante que es un viejo conocido, del que habéis hablado en vuestras informaciones, donde se reunía la trama. Es un restaurante de Madrid, ¿no? Es un restaurante que se llama el restaurante La Tragantía. Sabemos que no es el único, que estaba en esa red de restaurantes o de locales que utilizaba la trama. Vimos que con posterioridad a la salida del gobierno de Ábalos y de Koldo, el lugar de encuentro era el restaurante de La Chalana, en el Paseo de la Castellana en Madrid. Sabemos que ha habido otro tipo de locales, marisquerías, el restaurante El Espigón, donde también se reunían, y hemos hablado de ello en las informaciones relativas a Guinea Ecuatorial. Sabemos que hay otras marisquerías y otros establecimientos, pero es verdad que La Tragantía tiene un componente especial, porque yo creo que forma parte de ese trato o de ese acuerdo, ese pacto que tenía Koldo con ese local para pasarle esas facturas. Y yo creo que eso, en fin, explica noticias que hemos contado Teresa Gómez y yo en otros momentos, como que Ábalos pasaba facturas de 3.000 euros mensuales en La Tragantía al Partido Socialista, y que la última factura de Ábalos en julio de 2021 fueron 4.500 euros mensuales de gastos, la mitad de ellos para La Tragantía. Eran importes tan elevados que el responsable de la administración del Partido Socialista tuvo que dividir los abonos de esos pagos en 2 meses diferentes o en 2 liquidaciones diferentes de gastos. Hablando de esos gastos, bueno, eran en un entorno de 9.000, ¿no?, al mes, lo que empieza a levantar las sospechas, pero es que ya hay un momento, en 2021, creo recordar, según tus informaciones, que en diciembre esos gastos ya se disparan a los 12.000 euros. Exacto. Hablamos, fíjate, esa es una información que nos dieron también hace 4 años, lo de los 9.000 euros mensuales. Pensábamos que era hiperbólico y de hecho, creo que pusimos en la noticia casi 9.000 euros mensuales. Lo que vemos ya luego con posterioridad en el informe de la UCO, y recogemos esa tabla de gastos que aporta la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, es que hay varios meses en los que se pasa esa cantidad. Creo recordar que era el mes de junio de 2019, también el mes de diciembre de 2019, pero es que en enero del año siguiente hay una cantidad que llega a los 12.000 y pico euros mensuales de gastos. Es relevante, ¿por qué? Porque además, si cogemos el año 2018 y el año 2019, claro, el trasfondo de todo esto, ¿qué es? Que Mariano Moreno había llegado a un acuerdo con José Luis Ábalos para que tuviera, a través de los gastos, una especie de sobresueldo, porque él se quejaba siempre de que nombraba a personas que cobraban más que él. Con lo cual, el sobresueldo era presentar gastos, aunque no fueran de él, para complementar su salario. Bueno, pues el primer año 2018, él presenta unos gastos de 33.000 euros anuales. Pero es que el segundo año, que es 2019, presenta unos gastos de 22.000 euros más, de 55.000 euros anuales. Es decir, es un salario en toda regla. Quiero decir, no eran precisamente mileuristas. De hecho, los gastos, que además no tributan porque era el sobresueldo. Abanar, ese es el sobresueldo, pero es que el sobresueldo, si hacemos el cálculo, solo la diferencia entre el primero y el segundo es que eran 1.800 euros mensuales de gastos. Con lo cual, la diferencia entre el primero y el segundo. Con lo cual, estamos hablando pues de un sobresueldo del entorno de los 3.000 y pico, 4.000 euros al mes en el caso del segundo año. Y sabemos que eso, pese a que hubo varias llamadas, y antes hablábamos precisamente de ese concatenación de conversaciones, el gerente que se queja ante la mano derecha de Ábalos en la organización del partido, Santos Cerdán, en ese momento, que le remite a su vez al presidente del gobierno. Bueno, pues pese a todas esas conversaciones y que se le insta a reconducir precisamente el elevado importe de los gastos que está presentando, esto no cambia. Se siguen presentando facturaciones de importes tan elevados como 9.000 euros, como se recoge en la última factura o en las facturas que se presentaron a lo largo del año 2021, no solo el año 2019. Y hay un punto clave, digamos, un punto de inflexión. Ketty, ya con esto te dejo, que tienes seguramente un montón de cosas que escribir para que lean todos ustedes. Hay un punto de inflexión, que es ese viaje a Canarias y ese Koldo que tiene que ir pagando con billetes de 500 euros los gastos en metálico del presidente, del exministro, y claro, luego eso se intenta, entiendo, pasar a Ferraz, y ahí es donde se levanta la sospecha definitiva. Claro, salvo que haya una voluntad de opacidad, de ocultar precisamente la realidad, cualquiera que le interese realmente lo que está pasando tiene que ir atando cabos. Nosotros lo que contamos en ese momento, en esas informaciones de hace 4 años, era precisamente que el punto de inflexión, como tú bien recordabas, es noviembre de 2020, el viaje a Canarias, al Hotel Gran Palacio de Isora, que publicó en un primer momento ABC, en relación a que Koldo García pagó en
ese establecimiento con billetes de 500 euros a tocateja, y que eso llamó la atención. Antonio Rodríguez, en Voz Populi, publicó con posterioridad que se habían pagado con esos billetes de 500 euros botellas de champán Moet Chandon y masajes imputables precisamente a José Luis Ábalos y al equipo, porque él iba en esos momentos con el departamento de prensa, con los escoltas, etcétera, etcétera. Bueno, sabemos con posterioridad que ese momento fue crucial, porque si ya había una contabilidad elevadísima por parte de José Luis Ábalos, el hecho de que le pillaran con el carrito del helado, pagando con billetes de 500 euros a finales del año 2020, es decir, 7 meses antes de que fuera destituido fulminantemente por Pedro Sánchez, disparó el nerviosismo a nivel interno en el cuartel general de los socialistas, en la calle Ferraz 70, porque pensaban que iba acabar saliendo o aflorando algo relativo al escándalo que internamente era dentro de la casa los gastos que hacía su secretario de organización. Con lo cual, hasta ese punto era una cuestión notoria dentro de la organización que a José Luis Ábalos se le estaba yendo la mano con los gastos que presentaba. Y a partir de ahí la cosa pues no hizo más que empeorar. ¿Cuál es el final de la historia? Cese fulminante de José Luis Ábalos el 7 de julio de 2021, sin mediar ni siquiera una sola explicación. Ruptura total con su mano derecha en todos los sentidos. Ketty Garat, como siempre, compañera, muchas gracias. Un placer. Te seguimos leyendo porque saben ustedes que al final todo lo que cuenta Ketty se acaba demostrando en los tribunales, y los que han seguido desde el principio, hace 4 años, las informaciones de The Objective, pues han sido los primeros en enterarse de todo lo que está sucediendo. Así que gracias también a todos ustedes. Ya saben, pueden encontrarnos en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y también en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.